Buenas. En este método que vamos a realizar se llama sistema de riego por aspersión. Está constituido por alumnos de la Universidad Peruana Unión, son Cristian López Turpo, Brian Capa Antón y Karim Flores Tula. El método de aspersión es un sistema de riego. En este caso vamos a hablar de lo que es la alfalfa, la zanahoria, y vamos a detallar más o menos qué es el tipo de cómo se va a desarrollar este tipo de cultivo con este método. El objetivo principal para esto es conocer y entender los conceptos básicos que se va a realizar en esos cultivos para poder lograr el diseño del sistema de riego y poder entender su funcionamiento. Para poder ver todo ello, nosotros hemos tenido un punto de localización. Nuestra ubicación geográfica, en el punto en el que nosotros vamos a utilizar el método se encuentra en Ñaña, ¿no? Y la ubicación con sus coordenadas en latitud sur de 11 grados 58 segundos 57.48 segundos. Longitud oeste 73 grados 49 minutos con 24.5 segundos y una altura de 586 metros sobre el nivel del mar. Aquí vemos la ubicación geográfica del proyecto. Se encuentra en el departamento de Lima, el distrito de Lurigancho, Chosica. Este es el terreno que está compuesto de 5 hectáreas que van para desarrollar el método de aspersión. Se dice que el método de aspersión no requiere más que la eliminación de las irregularidades del terreno. La máxima pendiente de aspersión en este caso será de 20%. Los factores que siempre van a distribuirse es la topografía del terreno, las características de suelo, el tipo, su forma, el tipo de cultivo que se va a escoger. En este caso nosotros hemos escogido lo que es alfalfa y zanahoria, la disponibilidad de agua que hay en la localidad, aparte de cuánto cuesta por metro cúbico, la calidad de agua de riego, la disponibilidad de la mano de obra de acuerdo a la forma del terreno, el costo que se va a efectuar al momento de hacer el sistema de riego por todo lo que se va a hacer una inversión para poder ejecutarlo, y por último es el efecto en el medio ambiente. Bueno, las ventajas es adaptarse tanto a dosis grandes o pequeñas. Otra de las ventajas más importantes es que la superficie del suelo no necesita ser uniforme, se pueden eliminar canales, se adapta a la rotación de cultivos y riesgos de socorro. Y las desventajas sería, bueno, la mala uniformidad de riego, los insecticidas que pueden ser lavados del follaje para el tipo de cultivo por el cual vamos a desarrollar el método. También otra de las desventajas es problema de sanidad en la parte aérea del cultivo. Y otro más es continuo suministro de agua. Ahora viene lo que son las instalaciones de riego por aspersión. Un punto de alimentación de agua que puede ser una toma conectada sobre una red de distribución a presión, o bien un depósito, un río, un canal, un pozo o cualquier otro punto donde el agua puede ser aspirada por una estación de bombeo. Esa es la instalación que se va a realizar. Ya, tuberías. Las tuberías
tuberías principales suelen ser generalmente fijas. Bueno, también existen lo que es tuberías móviles, que serían llamadas semifijas, o también no pueden existir. En este caso, que es el más sencillo, es donde la bomba generalmente se acopla a la toma de fuerza de un tractor y alimenta directamente a una pequeña ala de los aspersores. Estas tuberías generalmente son de PVC y polietileno debido a su fácil montaje. En diámetros grandes no se suelen emplear por su mayor costo. Las tuberías móviles se construyen de aluminio, bueno, también de plástico, porque se busca que sean livianas. Los tramos que pueden tener son de 6 a 9 metros de longitud y sus diámetros varían entre 50 y 150 milímetros, aunque mayores a 100 milímetros también son vistos, también son usados, pero no son frecuentes y a veces son usados en tuberías auxiliares. Los accesorios. Junto a los tramos mencionados, junto a estas tuberías también vamos a tener muchos accesorios que pueden ser del mismo material, como aluminio o plástico. Bueno, estos accesorios sirven para la correcta comunicación. Pueden ser codos, Ts, tapones, válvulas, reducciones, para que el tendido sea fácil y no sea interrumpido. Los aspersores. Sobre estas tuberías van a ir instalados los aspersores, que son los aparatos que distribuyen el agua sobre el terreno. En algunos casos no se usan aspersores, sino que las tuberías tienen una serie de agujeros a lo largo de una o varias generatrices por donde sale el agua. Son las llamadas rampas perforadas, que por su gran pluviometría obligan a frecuentes desplazamientos y a su empleo en suelos muy permeables. Los aspersores normalmente son de dos tipos: chorro fijo y chorro rotativo. Uno de los aspersores más importantes es el aspersor de la serie LF de Rhein-Dirt. Bien, este tiene una construcción robusta para resistir las condiciones severas de las aplicaciones en espacios verdes, jardines y espacios que se dediquen a la agricultura. Tiene un alcance de 13 a 18 metros, un caudal de 660 a 3.270 litros por hora. Su sección es circular. Las boquillas, consta de dos boquillas, una principal y una secundaria deflectora. Ángulo de trayectoria, 25 grados. Dimensiones: la altura que tiene es de 14 centímetros. Su anchura 17 centímetros, peso 178 gramos. Y bueno, ahora lo que es la red de distribución. Bueno, es el conjunto de las tuberías que constituyen la red principal y las líneas secundarias o ramales laterales. Bueno, claro que aquí también se incluyen los demás accesorios. La velocidad del viento. El viento es muy importante, es un factor muy importante en esta aspersión. O sea, de acuerdo al efecto que este va a tener, también se va a reflejar lo que es el agua útil que va a ser aprovechada por el espacio. En estos casos, cuando el viento es muy fuerte, se recomienda, siempre es recomendable regar cuando no existe viento o en horas durante la noche principalmente.
Ahora tenemos un cuadro en el cual muestra el viento y el espaciamiento que se debe tener. Ahora, los valores de Q. Q va a ser un parámetro que va a ser usado más adelante. La eficiencia en la aplicación de riego. Como vemos, la aspersión se encuentra entre 60, 70 y 80. Es por eso que se dice que el riego por aspersión es muy recomendado, porque es mayor que el riego por surco, y mayor que, se divide de acuerdo al clima que se va a tener. En este caso sería un clima seco y cálido. Más o menos obtendríamos una eficiencia de un 60%. Y como ya se había dicho también, no necesita que el terreno sea uniforme, porque el aspersor de todas formas va a distribuir el agua. El agua útil que se va a tener es de acuerdo al riego. Aquí tenemos el riego por aspersión, que se encuentra en uno de los puntos más favorables, de 65 a 80%. Ahora, el diseño para este método. Primero es saber hallar la presión del trabajo. Esta presión va a depender, en este caso sería una presión media de 0.2, que va a estar comprendida entre 0.2 y 0.8, 0.4 MPa. El caudal de trabajo, este caudal es hallado por el área de la boquilla multiplicado por CG. CG es un coeficiente de caudal que va de 0.80 a 0.99, pero se recomienda usar 0.90. Raíz de 2 veces la gravedad multiplicado por la carga de trabajo. Ahora, el tamaño de las gotas se representa por el coeficiente K. K va a ser igual a la carga de trabajo dividida entre el diámetro de la boquilla del aspersor. Aquí tenemos un cuadro en el cual nos muestra si el valor de K es menor a 1500. Su característica sería que se producen gotas muy gruesas, no adecuadas para regar. Y así vamos teniendo hasta cuando es mayor a 3000, cuando se produce una neblina aplicable solamente en la microaspersión. Cada una va teniendo una diferente característica. La red de alcance es igual a 0.42 multiplicado por la carga de trabajo más el diámetro de la boquilla. Cuando hay 2 boquillas se utiliza el diámetro mayor, y el R es para cero viento. Bien, como ya sabemos, el viento es muy importante en este método. Ahora, para contrarrestar su velocidad, se utiliza el factor Q, el parámetro Q, que es igual a 0.34 veces exponencial de menos 0.3 la velocidad del viento más 0.66. Intensidad. Tenemos la intensidad de acuerdo a la ubicación, a 2 ubicaciones o a 2 agrupaciones. Primero tenemos cuando el aspersor está trabajando solo en lateral, que es igual a 3600 multiplicado por el caudal del trabajo del aspersor entre pi por el radio al cuadrado, el radio máximo, o cuando el grupo de aspersiones cuando está trabajando simultáneamente en el lateral. Ahí es igual a 3600 multiplicado por el caudal de trabajo del aspersor entre los 2 espaciamientos que se tienen. El espaciamiento entre aspersores y el espaciamiento entre los laterales.
el tiempo de riego va a ser igual a MBP, que es la norma parcial, dividido entre la intensidad de esta aplicación, cualquiera de estas dos intensidades. La velocidad de infiltración es igual a VI, que es la velocidad de infiltración al final del tiempo de riego en una posición, entre el TP que estaba el tiempo de riego por posición, lo que habíamos visto, elevado a la n, que es el parámetro de infiltración, que depende del tipo del suelo, de 0.3 a 0.8. Ahí depende lo que es suelo arcilloso, depende al tipo de suelo. En este caso está dentro de la clasificación de las arcillosas. El coeficiente de uniformidad de la lluvia va a ser igual a 100 multiplicado por 1 menos la sumatoria de la diferencia de ambas intensidades dividido entre el número de pluviómetros en el área por IM. IM era la intensidad media de toda el área. Aquí vamos a saber si la uniformidad es buena, media o mala. El área de riego por lateral en una posición AI o AL va a ser igual a LRL multiplicado por el espaciamiento entre los laterales que va a existir. LRL es la longitud de riego que está abarcando. Número de aspersores que vamos a tener. La longitud de riego que abarca el lateral dividido entre ese espaciamiento. El área de riego de un aspersor, la multiplicación de ambos espaciamientos. El espaciamiento entre los diferentes aspersores y el espaciamiento entre los laterales. Para hallar la longitud real de la línea lateral, se necesita tener como dato la longitud de la línea maestra, el número de aspersores por línea lateral, el espaciamiento entre los aspersores y la longitud del tubo. Ahora, para hallar el tiempo de cambio de la línea recta, se necesita la distancia recorrida por el regador al realizar el trabajo y la velocidad media de traslación del regador, para lo cual también es necesario saber los diámetros de las tuberías y las velocidades por las que el agua va a pasar por ahí. Al igual también se necesita saber el número de posiciones totales de los laterales, el área neta y el área de riego por el lateral de una posición. También para hallar el número de laterales que trabajan simultáneamente, el número de válvulas de posiciones y el caudal de línea lateral, el caudal de total de instalación, el número de posiciones de cada lateral por día, el área de riego y la fuerza de trabajo necesaria en base a la jornada diaria de 8 horas y dependiendo de cuánta cantidad de personas se necesitan para atender la estación de bombeo, y también dependiendo de la productividad. Bueno, haciendo nuestros cálculos de riego por aspersión en el cultivo de zanahoria, se sabe que para el cultivo de zanahoria es necesario generalmente que el tipo de suelo sea franco arcilloso, porque lo hace más adecuado. Bueno, el área en que se va a trabajar este sistema de riego comprende de 50.000 metros cuadrados, o sea, 5 hectáreas. El coeficiente de cultivo máximo nos salió 1.15 y la evapotranspiración en el mes más crítico es 3.9 milímetros por día. En este caso sería abril.
Bueno, el diámetro de la boquilla 1 es de 0.01 y el diámetro de la boquilla 2 de 0.067. La línea maestra viene a ser 152.40 y la línea lateral 101.60. Bueno, a continuación veremos aquí, podemos ver aquí la fórmula para hallar la corrección del coeficiente de cultivo por humedad, cuando nos sale lo que ya mencioné anteriormente. La evapotranspiración máxima para el cultivo, la precipitación efectiva, que nos salió 2.39 milímetros, la norma parcial de riego, que nos salió 2.096 milímetros, la carga de trabajo nos salió 0.32 megapascales, el tamaño de las gotas nos salió 5.523.942, el radio de alcance 6.134 metros, la norma parcial bruta de 2.619. Para la velocidad del viento se halló gracias a una tabla que se encuentra en el Excel. Un momento. Se halló con esta tabla de acá, sabiendo que nuestra velocidad del viento hallada según la estación meteorológica de ese lugar da de 6 metros por segundo la velocidad de viento, lo que viene a ser 0.70, y ese es el número que va en los cálculos, como se ve a continuación. Bueno, también se halló el espaciamiento entre los aspersores por metro cuadrado, en el grupo de aspersiones trabajando simultáneamente en el lateral, el tiempo de riego por posición, la velocidad de infiltración que salió 1.98 metros por hora, el área de riego de 0.073 hectáreas, el número de aspersores por línea lateral nos resultó 7, el área de riego por aspersor y el tipo de cambio de línea recta, número de posiciones totales de laterales que salió 23, número de laterales que trabajan simultáneamente que salió 2, el número de posiciones de cada lateral por día, la fuerza de trabajo necesaria y la productividad de los regadores que nos salió 0.056 horas hombre por día. Para realizar estos cálculos también se necesitaron estas tablas de referencia. En este caso, aquí hubo una equivocación. Fue arcilloso de 3.8. Bueno, podemos concluir que el área total del terreno es de 5 hectáreas. Se determinó una sola parcela de cultivo para la zanahoria y se constó de 440 tubos en 6 metros en parcela y la línea de conducción de 66 tubos de 2 pulgadas. Recomendaciones: no regar con aguas salinas, ya que puede producir toxicidad en la parte del área de cultivo. No regar con viento alto, ya que la uniformidad de distribución del agua aplicada disminuye considerablemente con el viento. La aplicación de riegos nocturnos. El regar por la noche disminuye el valor de las pérdidas por evaporación y arrastre, ya que la velocidad del viento y la temperatura del aire es menor que en el día. Realizar un mantenimiento adecuado de todos los elementos de instalación. Evitar limitaciones en el funcionamiento de la red de riego por aspersión. Muchas gracias.